Buenas tardes a todos y muchas gracias otra vez por estar conectados desde vuestra casa a este seminario online, que antes de dar la palabra a las dos conferenciantes me gustaría volver a poner en contexto. Este seminario online lo ha preparado Kutxa Fundación en relación a la exposición que podéis ver en Artegunea Kutxa en el edificio de Tabacalera, Imágenes secuenciadas, fotógrafas argentinas 1930-1990, que está comisariada por María Laura Rosa y Tamara García. En el seminario hemos preparado varias conversaciones entre las comisarias y algunas de las autoras representadas en la exposición, y hoy tenemos el gran privilegio de tener a Alicia Sanguinetti conversando con María Laura Rosa. Alicia es una gran fotógrafa argentina, como vosotros bien sabéis, que estudió Historia del Arte y se inició en la fotografía colaborando y estudiando con su madre Anne-Marie Heinrich, cuya obra también podemos ver además en la exposición. Además, ha estudiado fotografía en Múnich y en el Centro Eastman Kodak Rochester de Estados Unidos. Y decía que es un gran privilegio porque, además de hablar de su obra, nos va a poder contextualizar también la obra de su madre, Anne-Marie Heinrich, y de otras artistas, de otras fotógrafas que están en la exposición y que tuvieron mucha relación con ellas. Así que nos parece que es el mejor contexto que pueda tener la exposición. Y antes de darles la palabra, vuelvo a comentaros que podéis hacer vuestras preguntas en el apartado de preguntas y respuestas de la plataforma Zoom, y cuando terminen ellas yo les trasladaré las preguntas que vayáis poniendo aquí. Buenas tardes, buenos días para vosotras, Alicia y María Laura, ¿qué tal estáis? Y muchísimas gracias por estar con nosotras. Muchísimas gracias por la invitación y buenos días para nosotras, buenas tardes para usted. Bueno, muchas gracias, Sandy. Os dejo todo para vosotras. Un saludo. Bueno, la verdad que para nosotras es un gran gusto poder charlar hoy y estar aquí con ustedes. Vamos a comenzar esta entrevista. Primero quería comentar que estamos aquí las dos, Alicia y yo, desde el estudio Heinrich Sanguinetti, que es donde trabajó, por supuesto, Anne-Marie, con lo cual es un privilegio para mí poder hacer esta entrevista a Alicia aquí. Y por otro lado también comentar que Alicia fue una gran amiga de Alicia D'Amico, con lo cual el archivo Heinrich Sanguinetti alberga el archivo de Alicia D'Amico, y por eso Alicia Sanguinetti nos va a poder hablar tanto de Anne-Marie Heinrich como de su amiga Alicia D'Amico. Nosotras armamos una pequeña presentación para ir ilustrando un poquito la entrevista, porque la idea es comenzar con, digamos, Anne-Marie. Luego vamos a charlar un poquito sobre el vínculo de Anne-Marie con Grete Stern, también, que fue un vínculo bastante importante. Después vamos a hablar de todo el vínculo amoroso y de docencia también que hubo entre ellas, por supuesto entre Anne-Marie Heinrich y Alicia D'Amico. Alicia D'Amico la consideraba a Anne su maestra, y después nos vamos a centrar en la obra fotográfica de Alicia Sanguinetti, que ocupa gran parte, digamos, del segundo piso de la exposición, y que es una obra de una belleza y de una profundidad muy importante, pero que ha sido, paradójicamente o no, depende cómo se la vea, poca exhibida aquí en nuestro país. Por eso esta entrevista con ella, más la obra, sus trabajos en Artegunea Kutxa, la verdad que para mí es un honor. Así que bueno, vamos a comenzar contando un poquito de Anne-Marie, cómo llega a la Argentina, su vida, un poquitito. Bueno, muy poquitito. Anne-Marie nace en 1912 en Alemania, se cría en Berlín, de clase media acomodada, padre artista, violinista de la Ópera de Berlín, la madre ama de casa.
El padre parte a los 2 años, y Annemarie parte a la guerra, y hay esa anécdota de que la madre la lleva hasta la ventana. Annemarie dice, miralo a tu padre, que es muy probable que no lo vuelvas a ver. El padre vuelve de la guerra después de 7 años, y en ese interín se había modificado mucho toda la estructura en cuanto a educación y crianza de los chicos. Annemarie con su madre había pedido y querido estudiar danza contemporánea, cosa que al volver el padre de la guerra lo primero que dijo, putas en mi casa no, por lo cual Annemarie tuvo que dejar de lado el aprendizaje que estaba haciendo y decidió estudiar escenografía. En esos momentos, o sea, con el surgimiento del nazismo y una posible segunda guerra en puertas, el padre decide la emigración y emigran hacia la Argentina, donde ya los 2 hermanos de la madre estaban instalados aquí. O sea, de Berlín, con un gran ambiente cultural, pasan a Entre Ríos, una población, una provincia del interior de la Argentina, instalados en el medio del campo, en un rancho donde el piso era de barro, con todas las cosas que habían podido traer de Alemania, con un piano de cola y un violín. Bien complicada la situación. Sí, bien dura la situación. Bien dura la situación. A muy poco tiempo, o sea, el padre se da cuenta que eso no es un lugar ni para conseguir trabajo, ni para poder estudiar. Los chicos ya en ese momento también estaba la hermana Úrsula, deciden venir a Buenos Aires a instalarse. Ya no había posibilidad de seguir estudiando, Annemarie no conocía el idioma, ya tenía 15 años y había que empezar a ayudar a pagar el sustento diario, porque habían venido de Berlín con una mano atrás y una mano adelante. La forma de buscar un trabajo en ese momento es el padre va a Belgrano, una parte de la ciudad de Buenos Aires donde vivían muchos alemanes, y Annemarie la emplean en un estudio fotográfico de un matrimonio alemán que se dedicaba a la fotografía y a vender elementos fotográficos. Annemarie allí entra como aprendiz para limpiar el estudio, limpiar el laboratorio. Cayó de casualidad, cayó ahí. Cayó de casualidad, porque además era un lugar donde se hablaba alemán y Annemarie no necesitaba utilizar el castellano. Entonces Annemarie, que verdaderamente era muy intuitiva en todo, y era muy observadora, a pesar que no le permitían ni manejar cámaras, ni estar en el laboratorio, ella fue viendo y vislumbrando qué es lo que pasaba en un estudio fotográfico. Y a pesar de que verdaderamente, después de unas preguntas que le habían hecho sobre la fotografía, ella dijo que a mí verdaderamente no me interesa la fotografía, pero sí pensó que aprendiendo ciertas técnicas, un poco más de técnicas y demás, podía llegar a ser una cosa interesante y podía llegar a ser un buen sustento en la familia. Posteriormente de Malita-Lang pasa a otro estudio de Rita Brander, también alemana, y con esos pocos conocimientos decide en su casa en Villa Ballester, una casa pequeña y humilde, convertir el comedor diario en un estudio fotográfico. O sea, es el padre que le construye los primeros tachos de luces de unas lámparas, de unas latas de aceites vacías, y con una pequeña cámara que el padre había traído de Alemania, Annemarie empieza a hacer sus pruebas los fines de semana en los alrededores de donde vivía, y un poco de forma cara dura, como ella decía, empezó a hacer fotos de los vecinos, pero desde el punto de vista hasta incluso profesional. En un primer momento ella hacía las fotos y llevaba las fotos a un laboratorio, a una farmacia, a que las revelaran. Posteriormente, en el sótano de la casa, construyeron el laboratorio, el mini laboratorio. Frente a la ausencia de dinero, o sea, Annemarie hacía las fotos de los vecinos que le encargaban trabajo en la casa. Posteriormente llevaba el padre la cámara al banco de empeños, y con ese dinero compraban el papel y las drogas para poder hacer
entregar el trabajo listo. Una vez que la clienta pagaba, iban al banco de empeño, sacaban la cámara y hacían, así poco a poco se fueron armando. Desde un principio, Ana María empezó a hacer mantener la familia. Era su trabajo, con ayuda del papá y con ayuda de la madre, pero era Ana María la que hacía fundamentalmente toda la tarea. ¿Y la hermana que está acá, que tomó esa foto? Bueno, eso ya, o sea, en esa época Úrsula era todavía muy pequeña. Inmediatamente, al año y pico de estar en Villa Ballester, deciden que en lugar de instalarse tendría que ser el centro de Buenos Aires, la capital. Y se vienen a vivir a Buenos Aires, donde también arman un estudio con las mismas características. O sea, en el comedor se convertía en estudio fotográfico, y a la noche era el comedor y el dormitorio de Úrsula, y en el sótano era el laboratorio. María Laura, perdonar, pero no se está compartiendo su pantalla. Actividad, y fue a trabajar, no a trabajar, o sea, a estudiar. Conocí a Vilensky, un fotógrafo, que era el que le enseñó aquí todo el tema de los retoques de fotografías y demás, etc. Y con un fotógrafo, Schoenfeld, que trabajaba en el diario La Prensa, empezó a aprender el uso de los distintos objetivos y el asunto del laboratorio. Al muy poco tiempo ya Vilensky le había recomendado una revista fotográfica que era El Correo Semanal, donde se hacían fotos de modelos y de artistas, con el tema era Hoy se viste para usted fulana de tal. Y entonces Ana María, al empezar a hacer ese tipo de trabajo, siente la necesidad de mudarse a un estudio más grande, y es allí donde se muda a un estudio y arma un equipo de trabajo de 5 colaboradoras mujeres. O sea, en general, ese estudio y todos los otros lugares donde María estuvo trabajando, siempre se nucleaba de mujeres, o sea, colaboradoras, fueran secretarias, retocadoras, posibles fotógrafas. Posteriormente se integró una persona, un ser masculino para trabajar en los laboratorios. Pero en general, o sea, era Ana María la que manejaba absolutamente todo. Y ahí definitivamente se convirtió en la persona que mantenía todo. Habíamos comenzado en un principio en todo el contexto de infancia hasta llegar a la Argentina de Ana María. Habíamos puesto estas imágenes del estudio de Melita Lang con Ana María muy chiquita, el marido de Ana María y Ana María fotografiados el día de casamiento por la hermana de Ana María, Úrsula Heinrich, y estábamos en esta imagen cuando Alicia comentó del estudio de Ana María, ya en la avenida Santa Fe, que fue un estudio muy importante, y primero en la avenida Córdoba, después acá en la avenida Santa Fe, y en donde están ahí con sus asistentes, claro, sus colaboradores. Y ahí estábamos, ¿no? Y después... O sea, el contacto, o sea, con el ambiente artístico de Ana María en esos momentos, o sea, empezó con la revista esta, en la cual hacía las fotos de las artistas y demás, y el estudio de la calle Córdoba, que quedaba a la vuelta de lo que era el Radio El Mundo, y Ana María empezó a hacer las fotos, porque en esos momentos en Radio El Mundo la función, o sea, las ediciones se hacían en presencia, o sea, el cantante iba a la radio. Y entonces Ana María hacía las fotos de los tangueros que tenían que estar después colocados en la cartelera de la radio en la puerta para saber quiénes eran los que cantaban. Y ahí también se conecta con el empresario que edita una de las revistas más importantes de aquellas épocas de cine, que fue la revista Radiolanda, la revista Antena, que Ana María desde los años 36 hasta el año 1976, que la revista deja de estar, hizo absolutamente todas las tapas durante todos estos años de los actores y de las actrices.
pero a su vez se empezó a ligar a los bailarines y a los músicos y a los cantantes el Teatro Colón. O sea, como ella siguió insistiendo con su amor por la danza y demás, o sea, consiguió no solamente de traer los bailarines al estudio, sino a su vez la autorización de entrar a los teatros a poder hacer fotos durante las funciones. Que eso no era nada frecuente. Que no era absolutamente nada frecuente. Ya en esa época, o sea, en el año 39, él se casa con Álvaro Sol, que es el compañero de vida, que era escritor, y que a su vez le abre el mundo de los intelectuales, de los pintores y de los escritores nacionales. Álvaro Sol además era uno de los grandes formadores del teatro independiente en la Argentina, ciudad de Buenos Aires, así que entre ambos cubren un amplio espectro cultural de la ciudad desde ese entonces. Es incluso con Álvaro Sol que ella parte a Chile, y en el año 37 hace su primera exposición fotográfica en Chile, y posteriormente, incluso ya en Buenos Aires, hacen el famoso libro sobre el ballet en la Argentina de los años 60, donde cubren todo el espectro de lo que sucedió en la danza desde los años 35 hasta los años 60 en la ciudad de Buenos Aires. Algunas fotografías de Chile están en la exposición de Artegunea Cucha. Y háblame un poquitito, vamos a pasar a un lugar que tuvo Annemarie, que fue fundamental, que ella participó en la formación de varias organizaciones fotográficas, las primeras que van a pelear por la, digamos, organización de la fotografía, por la exposición, porque exista un sistema, digamos, de exhibición, de premios, dentro del campo fotográfico. No hay que olvidar que la figura de Annemarie Heinrich aquí coincide con la construcción del sistema de exhibición, de exposición, y la aceptación de la fotografía como arte, cosa que estaba bastante peleado, digamos, a principios del siglo XX, pero que con figuras como Annemarie y otros compañeros de ella, comienza verdaderamente a instalarse, ¿no? El hecho de que la fotografía es un arte. Entonces, contame un poquitito de qué ella va fundando. Bueno, ella, o sea, en esas épocas, o sea, no existía una escuela de fotografía, o sea, que la gente iba, o sea, los colegas iban aprendiendo de los otros colegas. Entonces, en el año 1936 se funda el Fotoclub Argentino, que empieza a nuclear a distintos colegas, donde se juntaban a hacer exposiciones. Eso fue en el año 36, y Annemarie era la única mujer dentro de todo ese grupo. Al poco tiempo, existiendo diferencias ideológicas y políticas, o sea, tanto Saderman como Annemarie se retiran del Fotoclub Argentino y fundan el Fotoclub Buenos Aires en el año 46. También ahí Annemarie es la única mujer, a pesar de que sí había colegas femeninos que iban al club para aprender, para estudiar y para hacer los famosos concursos, e ir mejorando la situación y el conocimiento de cada uno de ellos. Posteriormente al Fotoclub Buenos Aires se funda la Federación Argentina de Fotografía, donde también está Annemarie en la dirección como única mujer. Y mucho más adelante, ya frente a la ausencia total que se tenía en cuanto a escuelas y posibilidades de aprendizaje, con unos 5 o 6 fotógrafos que habían venido de Europa, que habían dejado atrás la guerra, se funda la famosa Carpeta de los 10. La famosa Carpeta de los 10, donde también Annemarie es la única mujer, salvo en un periodo muy corto, donde está Ilse Meyer, que inmediatamente después de la guerra vuelve a Alemania,
se encontraba Fritz Schiffer, que venía de Londres, que había podido escapar de Austria, estaba Alex Klein, que venía de Polonia, estaba Friedman, que venía de Hungría, estaba Malandrino, que venía de Italia, y estaba Senderovich también, que también venía de Suiza en esos momentos, creo, y algunos fotógrafos argentinos. Y eso fue la primera especie de lo que se llamó, lo que hoy en día se llamarían las clínicas, tanto fueran de los escritores, clínicas fotográficas o clínicas de los artistas plásticos, porque se juntaban mensualmente, se daban tareas para realizar sobre un mismo tema, y al mes se volvían a juntar trayendo el resultado de esas tareas y discutiéndolas desde el punto de vista artístico, técnico y demás. La carpeta de los 10 duró hasta el año 59, pero unos 2 o 3 años antes, ya estando Grete Stern en la Argentina con Coppola, ellos fundan el grupo Forum. O sea, termina la carpeta de los 10 y entra a funcionar a nivel de clínica también el grupo Forum, pero con una estructura mucho más elitista, en los cuales entran especialmente los fotógrafos intelectuales y que venían ya con una formación del extranjero, como Grete y Coppola, que venían con la formación del Bauhaus y posterior formación en Londres. Claro. Clínica es cuando, como decía Alicia, nosotros llamamos a eso cuando nuestros colegas y nuestras colegas hacen una crítica o dan su opinión sobre los trabajos de otra colega. Eso se llama clínica de obra. Es como un análisis clínico médico, pero sobre la obra, dado por un profesional en igualdad de condiciones con la persona que está mostrando la obra. Y verdaderamente fue un método absolutamente innovador, la carpeta de los 10. Es la primera vez que se les ocurre a un grupo de fotógrafos y a Annemarie desarrollar esta metodología para ellos y ella poder crecer profesionalmente. Y muestra también cómo se está interpretando desde otro lugar la fotografía, como un arte, no tanto como el oficio, ¿no? Tal cual, en ese interín, o sea, en los años 54, a través de la instigación del marido, de mi padre, que Annemarie parte a Alemania a estudiar por primera vez fotografía en una escuela de fotografía que ya existía hace rato en Alemania, de Martha Höfner. Y en esos días de estudio entra en conocimiento con Otto Steiner, con el cual también ella hace un pequeño curso y sigue después en relación con él, donde se entra a discutir el tema de la fotografía subjetiva, que es todo un tema que Annemarie trae justamente de vuelta de su viaje y utilizan acá bastante en el tema de la carpeta de los 10. En el interín, o sea, desde que llegó de Alemania, o sea, mejor dicho, de Londres, Grete y Coppola, Annemarie empieza a tener una relación con Grete, una relación que fue sin ser íntimas amigas, y una relación amistosa que duró durante todo el tiempo hasta que Grete falleció. No solamente con Grete, con los hijos de Grete, con Coppola, hasta que Grete falleció. O sea, graciosamente, Grete siempre criticaba a Annemarie diciendo que ella se había dedicado a la cosa frívola del arte, y ya que se dedicaba a hacer las tapas de la revista Radiolandia, y que ella era un personaje un poco más serio y más intelectual. Otra de las cosas que llamó la atención, que tanto Grete como Annemarie siempre trabajaron en esas épocas en pantalones, cosa que no era muy bien vista en la sociedad argentina. No solamente trabajaban en pantalones en el estudio, sino a su vez empezaron a utilizar el tema del pantalón en su vida social. Y por otro lado, Annemarie cada vez que iba a los teatros, iba en pantalones a trabajar, porque era mucho más, como ella decía, no se puede ir a trabajar a un teatro con pollera y tacos altos.
Pero eso les valió que en gran parte de la sociedad se las criticara como lesbianas a ambas por vestirse con pantalones como se vestían los hombres. Era muy pacata la sociedad. Era muy pacata la sociedad argentina. Tal cual. O sea, como Annemarie se la había catalogado como la fotógrafa de las estrellas, demás, etc., hay toda una parte de sus fotografías personales que ella realizó, que se empezaron a conocer mucho después de que ella fuera considerada la gran fotógrafa del jet set artístico. Annemarie salía los fines de semana siempre con la cámara al cuello y se dedicaba a fotografiar las cosas que a ella le gustaban. O sea que podía hacer cosas abstractas, podía hacer paisajes, podía hacer la gente del lugar. Ella viajó muchísimo con Sol por toda la Argentina y se dedicó a sacar muchísimo la gente de cada uno de esos lugares y en general la mayoría del tema del trabajo de la mujer. O sea, si nosotros también lo vemos eso mucho en el tema de las fotografías de Alicia D'Amico. Pero en estas particularmente, las dos estudiaron mucho la luz, ¿no? Grete Stern y Annemarie. Pero, ¿cómo haces un vínculo entre ese deseo por la escenografía de Annemarie? O sea, que ella no puede estudiar ballet, entonces decide que quiere ser escenógrafa, y cómo eso se traslada, eso me lo comentaste y me parece súper interesante, a la fotografía. ¿Cómo se ve eso? Bueno, eso se ve desde el tema que Annemarie en el estudio empezaba a armar el tema de la fotografía como si fueran escenografías. Incluso cuando ella tenía que hacer alguna foto, especialmente cosas de danza o de ballet, ella trabajaba mucho con elementos muertos que tenía alrededor y los iba iluminando para saber después cómo iba a utilizar esos juegos de luces en las fotos que ella iba a hacer. Cosa muy distinta con Grete, que Grete se dedicaba a fotografiar, primero buscar cómo estaba la luz, dónde estaba la luz, y fotografiaba así directamente como lo que la luz había armado en ese paisaje. No como Annemarie, que se dedicaba a armar la luz para después ponerla en función de una toma que ella hacía en el estudio. O sea, eran cosas así muy distintas, cosas que también después se puede ver la diferencia entre los desnudos de Annemarie y los desnudos de Alicia D'Amico. Bueno, ahora vamos a ver eso. A ver, y me contabas, ahí está. Vamos a empezar con el vínculo entre Annemarie y Alicia D'Amico. Después pasamos al vínculo con vos. El vínculo de Annemarie y Alicia se formó desde muy tempranamente, o sea, la vida de Alicia lo estuvieron viendo ustedes un poco en el tema de la charla. O sea, Alicia nace en un hogar de fotógrafos que tiene un negocio de fotografía en un barrio de la ciudad de Buenos Aires. Nunca le interesó en ese momento la fotografía. Desde pequeña había estudiado música y había estudiado pintura, y sus maestras de pintura le habían aconsejado que siguiera la Escuela Nacional de Bellas Artes, cosa que Alicia hace. Ella hace toda la carrera en el Prilidiano Pueyrredón, y al terminar la carrera como maestra o profesora de pintura, tiene una beca del gobierno francés, y hacia allí parte a Francia con la idea de seguirse formando en la base de artista plástica. Ahí descubre, como ella misma dice en un momento dado, que la pintura le queda chica, porque ella adopta París como su segundo lugar en el mundo. Ella decía, recorrer París, recorrer Francia y después poder plasmarlo en una pintura me queda chico. Yo necesito salir con una cámara a poder plasmar todo lo que veo en un solo día. Veo tantas cosas que no las puedo plasmar en una obra pictórica. Y ahí es donde Alicia compra su cámara de 35 milímetros, una de las tantas que tuvo, y ella nunca se dedicó a fotografiar en cámaras más grandes.
ella decía que tenía que caminar por el mundo con una cámara chica porque le permitía tenerla en el bolsillo e ir sacando fotos constantemente cuando algo la entusiasmaba o la emocionaba. Y a su vez, que la gente viendo a un fotógrafo con una cámara chica no se asustaba tanto como cuando lo veían con una cámara grande. Estamos hablando de los años 40, 45, 50. Cuando Alicia vuelve a la Argentina, se contacta con Annemarie a través del Fotoclub Buenos Aires. Y es allí donde, o sea, Alicia siempre dijo que había dos personas que le habían ayudado en su crecimiento fotográfico. Una que era Annemarie y otro que había sido Senderovich. Cuando ella vuelve de Europa, con una amiga instalan un estudio fotográfico que se llamó DAFA, D'Amico Facio. En ese estudio, ella misma se reía porque decía, nosotros creamos un estudio que no tuviera ventanas ni acceso de puertas desde la calle. Así nosotros podemos elegir a quiénes atendemos y qué tipo de trabajo hacemos. Ahí empezaron a trabajar especialmente con amigos que venían de la Escuela de Bellas Artes, hacerle fotos de sus obras, ampliar, hacer laboratorios de obras de otros fotógrafos. Y Betty empezó a escribir nuevamente, la primero que hizo fue un artículo para el diario La Nación, en el cual tenía que escribir sobre París y publicar sus fotos. Eso gustó tanto que posteriormente en el Diario de la Nación durante 9 años le dieron una columna para que ella hablara sobre fotografía. Con toda su formación comunitaria, Alicia fue muy docente, o sea, dio muchísimas charlas, fue a muchísimos congresos, llevó muchísimas exposiciones de otros fotógrafos por el mundo, y todo el mundo la recuerda como persona abierta, que cuando alguien le tocaba el timbre para hacer una pregunta, ella siempre estaba dispuesta. La relación con Annemarie, ella dice que Annemarie le enseñó la parte emotiva de poder ver una fotografía, y a través de Annemarie tuvo acceso a libros de fotografía importantes de otros fotógrafos del mundo. Y de Senderovich pudo aprender, como ellos hacían fotografías de publicidad, y se pudo a través de Senderovich de cómo manejar la publicidad y cómo no envilecerse por la publicidad. Ella en general trabajaba la publicidad sin bocetos anteriores, y las creaban sobre el momento, cosa que era absolutamente una cosa revolucionaria acá en Buenos Aires, porque todo el mundo que hacía publicidad tenía que venir el jefe de arte y tenía que traer el boceto de lo que el publicista quería, cosa totalmente distinta como lo hacía Alicia. O sea, para mí la obra de Alicia se dividen en 3 etapas. Una es la etapa donde ella se va formando en su casa y en la Escuela de Bellas Artes, y todo su aprendizaje en Europa. Y posteriormente la segunda etapa es cuando ella llega a la Argentina e instala un estudio fotográfico, donde es un estudio donde se reúnen pintores, intelectuales, escritores. Y su tercera etapa es cuando esta ya está independiente de ese estudio y es independiente económicamente. O sea, son todo el crecimiento de una Alicia D'Amico, muy importante. Alicia D'Amico, entre amigas le llamaban Betty, por eso Alicia dijo varias veces Betty, porque era Betty entre amigas. Y por otro lado, lo que está señalando Alicia es que a partir de su obra autónoma, ella va a mostrar, digamos, algo que ya venía haciendo, pero un poquito más en la sombra, porque estaba
muy organizada a través del estudio, de DAFA y demás, de los encargos, pero cuando ella se vuelve autónoma, ya el estudio queda disuelto, va a salir una Alicia D'Amico con un compromiso social infernal, que es lo que se puede ver en España, bueno, en Donosti, toda una serie de trabajos de un compromiso social muy fuerte. Alicia D'Amico fue fundadora de la Unión Feminista Argentina, junto con María Luisa Bember, por eso Tamara organizó un ciclo de cine en donde están los cortos de María Luisa Bember, y junto con Narcisa Hirsch y María Luisa Bember, fue una de las fundadoras, luego ya en 1983, de Lugar de Mujer. La Unión Feminista Argentina se funda en 1970 en Buenos Aires, y ella ahí inicia su compromiso total con los feminismos, con los movimientos de mujeres. Ya en los 80, ella va a ser la gran fotógrafa de los movimientos feministas en la calle, ¿no? No solo de los movimientos feministas, también de Madres de Plaza de Mayo junto con Alicia Sanguinetti, pero ahora lo vamos a ver. Por los talleres. Claro, armó talleres, que resultado de eso son varias fotografías que están en Artegunea Cucha. Contame un poquitito de Podría Ser Yo, que vos te interesa particularmente. Yo creo que el primer trabajo donde Alicia es verdaderamente ella, que es su compromiso social, es el trabajo que ella hace en los psiquiátricos, donde posteriormente en el año 73 sale ese famoso libro que es Humanario, y que llevó las críticas incluso internacionales, porque era la primera vez que se hacía un libro que trataba el tema de la demencia desde un punto, no solamente para mostrar lo que pasaba, sino desde un punto lo que eran los sentimientos, y que no eran solamente locos internados, sino que cada uno de esos personajes venía cargando su tragedia propia. Ese libro fue aplaudido por Julio Cortázar, que lo llevó a ello, incluso a Julio, poder escribir posteriormente otros temas referidos a la obra de Alicia D'Amico. Tras esa impronta del libro de Humanario, y saliendo ya del estudio fotográfico de DAFA, Alicia entra a su compromiso social más profundo, y entra a trabajar un tema que fue el tema primero de lo que se plasmó posteriormente en el libro Pudiera Ser Yo, pero el largo trabajo de muchos años, de antes del libro y posteriormente al libro, el trabajo en las villas, en los asentamientos, en las escuelas comunitarias, en los hospitales, que verdaderamente es un trabajo infernal y profundo que ha hecho Alicia al respecto. Ese trabajo siguió luego enganchado en lo que fue el trabajo con las madres y abuelas de Plaza de Mayo. Nuevamente con su cámara en mano, ella estuvo haciendo fotos de las movilizaciones, incluso retratos de cada una de las madres y de las abuelas, y llegó incluso a tener una relación personal y afectiva muy intensa con René Eppermaum, que es la foto esta que vemos de René sentada en el comedor de su casa, donde en el fondo se ven las fotos de los 3 hijos que fueron secuestrados y desaparecidos. René, que venía de una clase alta, muy alta, o sea, no solamente pierde a los 3 hijos, sino que inmediatamente pierde al marido, que no puede sufrir la desaparición de sus hijos. Y René se convierte en un baluarte de las luchas de madres y abuelas de Plaza de Mayo. Y con una relación muy intensa con Betty, con Alicia. Y el tema de los desnudos. El tema de los desnudos, yo creo que ahí tendríamos que hablar un poco, antes del tema de utilización, o sea, Alicia, cuando empieza el tema de los retratos, que se ve mucho en el retrato de los escritores argentinos y latinoamericanos, que hace, ella jamás utiliza el estudio o las fotografías en el estudio fotográfico.
ella lo que utiliza y lo que siempre llamó, yo utilizo el estudio de la calle y utilizo la luz de la calle. En todas sus fotos vemos que ella no utiliza focos de luces. Ella utiliza la luz que le brinda la ventana, la calle, la luz del sol. Y o sea, hay una diferencia notable entre lo que es la fotografía del desnudo de Anne-Marie con la del desnudo de Betty. Anne-Marie utiliza el desnudo como primeramente dijo para hacer un estudio de luz, pero a su vez para demostrar lo que es la belleza del cuerpo humano. Y en eso se dedicó y lo hizo durante mucho tiempo, a pesar que todo ese material no salió muy tempranamente a la luz, justamente por el criterio pacato de nuestra sociedad. Alicia hizo otro tipo del tema con el desnudo, que es no solamente el desnudo en sí, sino la relación feminista como es la relación de lo que vendría a ser el cuerpo de la mujer en su máximo esplendor. Y justamente como a diferencia de Anne-Marie, sin utilizar luz, sin utilizar escenografías especiales, sino tal cual como los cuerpos se brindaban. Fuera en una casa, fuera al aire libre, o fuera rodeado en medio de un campo, o de las plantas, o de flores. Y vamos a ver, ahora sí, tus trabajos. Bueno, yo lo de Betty quería terminarlo con esta frase. ¿O querés la entrevista terminarlo con esa frase? Lo termino la entrevista, con lo de Alicia. Bueno, hay una serie que estamos mostrando en Artegunea Cucha que tiene una historia muy importante y que tiene que ver también con una parte de la historia personal de Alicia Sanguinetti, que es la serie El Devotazo. Y hay quizás un punto de vista que tenemos con Tamara, de mostrar una serie de trabajos en donde las artistas, las fotógrafas, no fueron a documentar, sino que es una parte de su vida esos trabajos, o sea, vivieron esas situaciones en carne propia, encarnadas, digamos, y desde ese lugar las fotografiaron. Esto un poquito yo lo comenté en la charla de la semana pasada, y ahora me gustaría que Alicia contara cómo surgió esta serie del Devotazo. Bueno, esta serie del Devotazo surgió como una casualidad, se podría decir. O sea, yo estaba detenida ya hacía más de 3 años, y estábamos en los albores del año 73, de mayo del 73, o sea, nosotros estábamos detenidas como máxima peligrosidad, así que no teníamos contacto con familiares, y mucho menos con los otros compañeros detenidos. O sea, estas imágenes que se ven acá, fue el día antes de que se nos diera la libertad, o sea, por una amnistía, y que por una de esas casualidades habíamos podido tener, o sea, contacto familiar. Mi hermano, que también es fotógrafo, había estado en la calle justamente sacando fotos de ese día, las movilizaciones en la calle, y nos tocaba visita familiar. Y era la primera vez que teníamos visita en el patio de la cárcel y de contacto. Y mi hermano no sabe cómo pudo pasar a la visita teniendo una cámara colgada, no al cuello, sino adentro de una campera. Esas famosas cámaras chicas que decía Betty que permitían sacar fotos por todos lados. Y que la gente no se asustaba. Tenemos el encuentro, o sea, la visita familiar, y mi hermano me dice, mira, tengo la cámara, ¿querés que te la deje? Y le digo, sí, déjamela. Me dijo, pero no tengo rollos para dejarte, solo un solo rollo, y no tiene alta sensibilidad como para sacar fotos adentro. Pero bueno, me dejó la cámara, me dejó un rollo, y bueno, estas son las fotos del último día antes de salir en libertad, o sea, donde estábamos otras compañeras cosiendo las banderas,
incluso teniendo acceso a una ventana para ver el mundo exterior que hacía rato que no veíamos, y mucho menos el sol. Y una vez que salimos del penal al día siguiente, o sea, yo le entregué este famoso rollo y devolví la cámara a mi hermano y le entregué el rollo a mi madre, y mi madre lo guardó como tantas otras cosas, porque evidentemente, o sea, uno seguía militando, la situación seguía siendo complicada, uno estaba clandestino, y después de mucho tiempo, en el año 83, 10 años después, cuando ya asume la democracia en el país, mi madre me entrega una caja con mis pertenencias de la época que yo estaba en la cárcel, y entre ellas el famoso rollo, que se reveló en ese momento, y hemos encontrado la historia esta del último día en el penal de Devoto, y que a su vez, bueno, posteriormente significó el famoso Libro. el famoso libro que se llamó El Devotazo. Todo ese material, que son nada más que 36 fotos, son 36 fotos históricas, que nadie tiene ese material, ya que fui la única persona dentro del penal que pudo hacer las fotos. Así que todo ese material ya no me pertenece a mí, sino que está en lo que se llama el Archivo General de la Memoria, aquí en un lugar muy especial en la ciudad de Buenos Aires. En la ex ESMA. En la ex ESMA. La ex Escuela de Mecánica de la Armada, que fue uno de los centros más brutales de tortura que existieron en la ciudad, y que hoy por hoy es un museo de la memoria. Bueno, vamos a ver otras series de trabajo. Otra serie de trabajos son las series que yo hice, por ejemplo, con los chicos del Mercado Central. El Mercado Central es un lugar donde se junta todo lo que vendría a ser lo que necesita una persona para comer. O sea, están las grandes puestos de carne, los grandes puestos de verdura, los puestos de queso, y donde la gente humilde va a comprar. También va gente de otros sectores, pero esos ya van de otra forma a ser grandes. También en ese lugar van los grandes restaurantes a comprar todos sus elementos. Pero a su vez es un lugar donde se juntan los niños de la calle y las familias que no tienen acceso a retirar y a buscar los restos de la comida. Entonces, yo fui 1 o 2 veces con una persona amiga, y posteriormente me llegó tan profundo el tema, el de los chicos, que me puse a hacer fotos sobre lo que se llamó los chicos del Mercado Central. Creo que hay algunas fotos ahí. En Artegunea está una pared entera. Y también me dediqué a sacar fotos en lo que eran los comedores que se armaban en las villas miserias, en los barrios carenciados, donde las madres se dedicaban a cocinar para los chicos del barrio que no tenían que comer. O sea, eso es otro de los trabajos que yo estuve haciendo en distintas villas del barrio de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, es la otra realidad. Claro, nuestra. Es interesante porque el compromiso social que vos tuviste siempre con la fotografía, también lo compartiste con Alicia D'Amico. Totalmente, totalmente. Con Alicia nos juntábamos mucho a hablar sobre estos temas, y de qué manera, o sea, lo veía yo y de qué manera lo veía ella. O sea, a pesar de no compartir totalmente mi militancia, yo creo que tengo que agradecerle profundamente que en un momento muy complicado de mi vida, en la casa que yo fui a vivir, es Alicia que me dejó su casa para que yo pudiera estar viviendo en la misma. En clandestinidad. En clandestinidad. O sea, ahí es como que se selló una amistad muy profunda, que es lo que lleva a que el archivo de Alicia D'Amico esté ahora en tus manos. Sí, sí. Bueno, y vamos a ver también otro costado de esa infancia difícil, de esa parte de la exposición, digamos, con Tamara. Quisimos destacar también cómo hubo proyectos que quedaron truncados, como por ejemplo la de muchos niños, niñas de
esta infancia que estamos mostrando, cómo hubo también un fracaso en esos proyectos modernizadores, donde se proponía una igualdad de derechos y una distribución de la riqueza de manera igualitaria, y eso evidentemente que no fue así, y queda reflejado en toda una serie de trabajos que ocupan gran parte de la exposición. Pero más allá de eso, es muy interesante también poder analizar una faceta de Alicia Sanguinetti que no viajó a Artegunea, pero que existe, que es la faceta de fotógrafa de bailarines, de fotógrafa del ballet argentino, ya sea en el Teatro Colón, en el Teatro General San Martín, y de ballet internacionales como el de Cuba, en donde a mí siempre me pareció muy, muy interesante este contraste de esa mirada tan, digamos, directa y tan fuerte hacia temáticas sociales muy difíciles, mientras que, por otro lado, había todo un trabajo de lo bello, de lo estético, de la belleza del bailarín, de las bailarinas y de su trabajo cotidiano. Entonces me gustaría que hables un poquito de eso, ya como para cerrar la entrevista. Bueno, mucho antes de tener, o sea, de muy pequeña, o sea, no sé si por los genes que venían de parte de mi madre, o por otro lado, por los impulsos de mi padre, que me decía que yo era demasiado varonil para ser una nena, yo empecé desde muy pequeña a estudiar danza. Gracias a los contactos de mi madre tuve la posibilidad de estudiar con grandes profesores de la danza. Mi idea era llegar a ser bailarina, pero resulta que a los 20 años esa idea quedó truncada por un problema físico, y entonces mi idea era de qué manera podía seguir ligada a algo que yo amaba profundamente, que era la danza. Entonces, como nosotros desde muy pequeños habíamos trabajado en el estudio con mi madre, porque el criterio tanto de mi madre como de mi padre era que desde muy pequeños había que entrar a ayudar y trabajar y demás. Cuando yo dije que quería seguir ligada a la danza a través de la fotografía, cosa que yo en cierta manera yo ya hacía en esos momentos, mis padres, que ambos habían sido autodidactas, ninguno de ellos había terminado la escuela secundaria, me pusieron una estampilla en cierto lugar y me mandaron a estudiar a Europa, a estudiar académicamente. Y cuando volví, me volví a integrar al estudio y empecé a hacer fotografías de ballet, entre otras cosas, que era lo que más me gustaba. Y ahí seguí, y además, como yo ya estaba ligada a lo que habían sido mis profesores, a lo que habían sido mis compañeros de danza durante la época que yo había estado estudiando, entré a trabajar con ellos y a hacer fotografías en los teatros, y tanto sea en Colón como en San Martín, como en el Teatro Argentino de La Plata, y posteriormente tuve la suerte de ir a todos los festivales internacionales de ballet que se hacían en Cuba, con los cuales seguí trabajando y con los cuales sigo trabajando hasta el día de hoy. Y fotografiaste a mi bailarín amado Julio Boca. Julio Boca, tal cual. Y creo que era una bailarina amada de Anne que me dijo que era Marianela Núñez. Ah, ok. Mira vos. Mira vos. Mira vos. Y esta bailarina, ¿quiénes son estas dos bailarinas? A ver. O sea, Olga Ferri fue una de las primeras bailarinas del Teatro Colón, que también partió mucho tiempo a bailar en Londres como primera bailarina, y aquí está ya en su estudio como maestra. Y la pequeña bailarina es Paloma Herrera, con sus 8 años, que bueno, posteriormente fue la gran estrella en el American Ballet Theater, y actualmente es la directora del ballet del Teatro Colón. De niña. De niña. Bueno, la fotografía color, que es una faceta también bastante poco difundida tuya. Para mí el teatro sigue siendo blanco y negro. Ajá.
Bueno, yo amo profundamente, o si no, cuando trato de saco como en estos momentos, o sea que hay invasiones de dos colores y que no hay esa mezcla de colores estridentes. Los colores estridentes a mí hasta me molestan a la vista. Sin embargo, tenés unas bellezas de fotografía color. Tengo belleza de fotografía color, pero bueno, uno fotografía lo que el creador nos brinda, o sea, el coreógrafo. O sea, ahí no puedo decirle, mira, esto no. Ahora, de repente hay fotos que yo he sacado, fotos color, y posteriormente, para mí, placer, las paso a blanco y negro, las utilizo en blanco y negro. Bueno, otra color que yo no pude resistir la tentación de poner fotografías a color de Alicia Sanguinetti, y quería preguntarte, ¿cuál es la diferencia de fotografiar? Porque tenemos como esas dos líneas totalmente extremas, que es los chicos y las chicas del mercado central, exhibido en Artegunea, Cucha, y la danza. ¿Cuál es la diferencia a la hora de fotografiar? ¿Vos cómo ubicas el cuerpo? ¿Vos cómo ubicas la mirada? O sea, ¿qué diferencias hay ahí? Yo creo que son Si a grandes rasgos. como la doble personalidad que tiene. Ajá. O sea, yo con el fotografiar la danza disfruto. Con fotografiar los chicos del mercado central sufro. Claro. Son dos estados de ánimo totalmente diferentes. Uno te lleva ese compromiso social tan fuerte. Tan fuerte, y lo sufro. Pero esta es la belleza y la... Vos me hablabas del cuerpo del bailarín, que es un narciso. El bailarín es narciso. O sea, dada la necesidad de tener el cuerpo perfecto, el bailarín se las pasa en cierta manera mirándose, estudiando sus posiciones, lo que queda mejor, lo que queda peor, se mira constantemente al espejo, ama su cuerpo, ama lo que hace, ama su cuerpo, ama sus movimientos. O sea, ese es, por un lado, a veces uno dice que es también la problemática del bailarín, porque de tanto amar su cuerpo, de tanto mirarse al espejo, a veces se olvida de lo que tiene que interpretar. Ajá. Esa es una de las problemáticas. Pero a vos como fotógrafa, este retrato con cerramos, que es una maravilla de retrato de Esta es Alicia una Alonso. persona que yo amé y amo profundamente, que es Alicia Alonso. O sea, yo he tenido una relación hermosísima con ella desde el año 84, y cada 2 años que he ido a La Habana a fotografiar el ballet, he tenido mis encuentros. Con ella he discutido mucho sobre el tema de lo que es la fotografía de ballet, lo que se puede ayudar a un bailarín con una buena foto y lo que se puede hundir a un bailarín con una mala foto, y el respeto que el fotógrafo tiene que tener al bailarín, y cómo al hacer fotografía dentro del teatro uno tiene que convertirse en ratoncito y pasar desapercibido para no molestar ni al bailarín ni al público. Sin embargo, vos me comentabas también en una charla que tuvimos que cuando fotografías a los niños y niñas de la calle también hay que tener como cierta sensibilidad, respeto. Pero ahí es distinto, o sea, aparte de tener cierta sensibilidad, o sea, aparte de la sensibilidad y del respeto, uno tiene que tener un cierto tipo de contacto con esos chicos. O sea, que incluso Ana María lo decía muy claramente, o sea, antes de tomar una foto, tenés que tener un contacto de ojos y de manos con la gente que vas a fotografiar. Y eso pasa un poco con los chicos. Uno, de cierta manera, con los chicos tiene que tener complicidad para que acepten a ser fotografiados. Porque si uno viene de afuera simplemente con una cámara a fotografiar a un chico que está comiendo un pedazo de pan,
el chico se esconde. Si uno tiene cierta complicidad con ese chico, ciertas sonrisas, cierto contacto humano de ojos y de manos, o sea, el chico no se esconde. Y eso es un largo aprendizaje. Me imagino, y difícil. Y difícil. Bueno, ¿querés leer esta hermosa frase de Alicia D'Amico y cerramos así abrimos a las preguntas? Bueno, Alicia D'Amico escribió en un momento una frase que yo considero que es increíblemente hermosa. Fotografiar la ciudad, la época en que vivo, es lo que me importa. No son los sociólogos quienes aportan la visión de ello, sino los fotógrafos de nuestra clase que observamos el centro mismo de nuestra época. Muy bien, bueno. Que me odien los sociólogos. Bueno, muchísimas gracias a las dos. Vamos No a sé si me oís bien. el volumen. A ver, vamos a subir acá. Y os decía que muchísimas Vamos a dejar gracias, de compartir. que ha sido todo un privilegio. Voy a tener que ir ahí abajo. Ahí, Acá. Ahí. Y ahí aquí. tenés ahí. ¿Ya me oís? Ok, ahí. ¿Sí? A ver, Ane, si te escuchamos. Porque ¿Me escucháis ahora? muy ¿No? bajito. Vamos a ver. Ay, ahí. Ok. ¿Ahora mejor? ¿Ahora sí? Vamos a subir acá. ¿Ahora? ¿Ahora? Sí, ahora sí. Ahora sí, solventado. Que decía que muchísimas gracias por esta conversación, además muy bien en hora. Y nada, como una seguidora de la danza, tengo unas ganas de seguir investigando tanto el archivo de Alicia como la de Annemarie, que me ha dicho Alicia que tenía unas fotos estupendas también de ballet. Así que con muchísimas ganas de investigar más vuestros dos archivos. Bueno, yo cuando estaba oyendo vuestra conversación me siento muy orgullosa de tener en nuestras salas estas magníficas fotógrafas porque sois todas unas valientes, quiero decir. Alicia, por supuesto, tu militancia y tu compromiso que se ve en tu obra nos parece incontestable, pero toda esta primera generación de mujeres que abandonaron su lugar, que se fueron a otro país, no hablando el idioma y sacándose, ¿no?, la vida adelante, me parece todo un privilegio poder darles un lugar en nuestra sala. Hay una pregunta que yo creo que tiene un poco relación también con esto, que pone Adriana Palomo. Hola a todas, quería saber si las fotógrafas tenían contacto con colegas en otros países latinoamericanos. Y nos dice, excelente y muchas gracias. Bueno, tanto Alicia D'Amico tenía contactos no solamente con distintos países latinoamericanos, con fotógrafas, sino también mucho cuando ella iba a Europa, donde ella llevaba exposiciones y ponencias, como el Festival de Arles en Francia, o a las ponencias del Consejo Latinoamericano de Fotografía en México, o cuando llevaba una exposición a Venecia, en Italia. Y Annemarie pasaba exactamente lo mismo, Annemarie tuvo mucho contacto con todos, especialmente con fotógrafos latinoamericanos, y más en una época donde Latinoamérica estaba un poco perdida para los europeos. Pero sí, había contacto, había intercambio y había el admirarse mutuamente, especialmente con los fotógrafos mexicanos, Álvarez Bravo, que a su vez, o Uturbide, son fotógrafos que a su vez venían a la Argentina y había un intercambio de relación. Sí. Y tanto Annemarie como Alicia D'Amico participaron en la conformación del Consejo Latinoamericano de Fotografía y después conformaron acá el Consejo Argentino de Fotografía.
y Pedro Mayer tenía un vínculo muy fuerte con ellas, especialmente con Alicia D'Amico, que la invitó varias veces a Alicia a México. En ese sentido, están a fin de este año se va a hacer una exposición en México sobre el Consejo Latinoamericano de Fotografía. Y aparecen las figuras de Anne-Marie y de Alicia D'Amico ahí en esa conformación, ¿no? Pero sí, tuvieron un vínculo bastante importante, sí. Y esto es una pregunta mía, Alicia, ¿cómo influyó en tu trabajo? Supongo que evidentemente el trabajo de tu madre sería muy importante, sobre todo en tu formación, pero claro, tener todas estas fotógrafas cerca, supongo que sería muy interesante, ¿no? Supongo que sacarías muchas lecturas de todas estas figuras. Yo creo que yo he tenido una infancia en ese sentido privilegiada, porque bueno, o sea, como decíamos con mi hermano, nosotros, y a su vez también Alicia D'Amico, nacimos entre cubetas y laboratorios y demás. Y a través de las amistades que venían a mi casa, o la casa de mis padres, o sea, fueran escritores, poetas, músicos, fotógrafos, lo mismo que Alicia D'Amico en su estudio, o sea, siempre tuvimos esta posibilidad de estar en contacto con fotógrafos, con artistas y demás que ayudaron a toda nuestra formación. Pues no sé si quiere alguien hacer alguna pregunta más, creo que no. Si os parece, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias a las dos por esta conversación y la anterior, que también ha sido muy interesante. Alicia, muchísimas gracias. Bueno, por favor, muchísimas gracias por la invitación, por la muestra y por todo. Muchas gracias, Anne. Para nosotras es un placer realmente poder tener estos diálogos y estas charlas. Gracias. Muy bien, y a los asistentes, nada, solo comentaros que tenemos la última conferencia el 1 de octubre con Juan Vicente Aliaga, que ha escrito un texto estupendo para el catálogo y que, bueno, solo tenerlo a él es un privilegio. Así que nos vemos pronto. Un abrazo. Nos vemos pronto. Gracias. Nos vemos, gracias. Nos vemos.